Dios les bendiga, queridos hermanos. Les saludo el pastor Giovanni Maldonado con una reflexión de la palabra de Dios. Hoy hablaremos acerca del yugo del Señor, el yugo de Jesucristo. ¿Cuántas veces, querido hermano, querida hermana, te has sentido cansada o mejor dicho, estresada por las circunstancias de la vida? ¿Cuántas veces sientes que no hay salida a tus problemas? ¿Cuántas veces te has sentido molesta a tal grado que tiendes a explotar o tener crisis emocionales que provocan que te lastimes tú y lastimes a otros? No estoy hablando necesariamente de algo físico, sino emocionales. A veces decimos cosas que terminan hiriendo por ese estrés y esa carga que tenemos. Y a veces esas cargas que tenemos son producidas por nosotros mismos, por las decisiones que tomamos. También esas cargas son producidas por cosas que no son tan importantes, pero nosotros le damos la importancia a Dios. Hablando a los hijos y a las hijas de Dios, esas cargas que tenemos, se nos olvida que el Señor nos manda a decir que descansemos en Él, pero no descansamos en Él. Yo siempre o me autoexamino a veces yo mismo y digo, ¿por qué estoy molesto? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué las cosas no me salen? ¿Por qué pienso que no hay salida? Si hay salida, porque hay solución. Hasta para la muerte hay solución, pero nosotros nos estresamos y nos cargamos y nos sentimos morir. Y Dios está con nosotros, pero pareciera que no está con nosotros, pero Dios está con nosotros. Pues hablando de ese tipo de carga que el Señor en Mateo 11, 28 al 30 habla y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso sobre vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estimados hermanos, aquí el Señor hace una invitación. Aquí el Señor da una promesa, pero también da una condición. Quisiera tomar de referencia el Sermón del Monte. Ya para terminar el Sermón del Monte, el Señor habla acerca de los afanes de la vida, pero cuando Él termina de hablar acerca de los afanes de la vida, y Él dice que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas por las cuales tener necesidad os serán añadidas. O sea, primero te dice, yo sé tu necesidad, pero no te tienes que preocupar porque tú eres una hija, tú eres un hijo de Dios. Pero para que puedas conseguir esas bendiciones de parte mía, tienes que buscarme primero. Entonces, siempre hay como una condición, pero no es la gran cosa, honestamente. Cuando hablamos de promesas del Señor, siempre hay algo que tenemos que hacer. Pues aquí no es la excepción. Aquí el Señor está dando una promesa, pero también da una condición. Pero Él dice, venid a mí aquellos que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero primero Él hace una invitación en el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados o cargados. Él hace una invitación, vengan a mí, vengan a mi presencia. Muchas veces nosotros salimos de nuestras casas ni nos acordamos del Señor. Tenemos trabajo, tenemos mucho trabajo en nuestro lugar donde nosotros estamos trabajando o en el estudio o los afanes que produce el propio día. Y a veces termina el día, nos acostamos y esos mismos problemas, esas mismas cargas que tenemos, no las descargamos en Dios, ni nos acercamos a Dios, ni terminamos el día haciendo una oración de agradecimiento, pidiéndole al Señor, ayúdame en esto. A veces nos acostamos y no buscamos su presencia, no buscamos su consejo, no buscamos la presencia del Señor para sentirnos aliviados. A veces vamos en la vida como personas como del mundo, gente que no conoce a Cristo. Pero ¿por qué los que somos cristianos somos personas enojadas, amargadas, deprimidas? ¿Por qué? No debería de ser así. Deberíamos de ser las personas más felices y contentas porque tenemos a Jesús en nuestro corazón.
El problema es que decimos que tenemos a Jesús, pero pareciera que no tenemos a Jesús en nuestro corazón. Que la misma Biblia cuenta una historia acerca de los discípulos que dice que descendieron al mar en la oscuridad, vino una tormenta, pero Jesús estaba con ellos. Y dice que cuando la tormenta arreciaba, cuando la tormenta estaba muy fuerte, dice que ellos tuvieron miedo y despertaron a Jesús porque Jesús estaba dormido, descansando. Y dice que Jesús se los regañó y les dijo que eran hombres de poca fe, porque ¿cuál era la preocupación de ellos? Si Jesús estaba con ellos, no importa qué tan grande era la tormenta, Jesús estaba con ellos. Y muchas veces nosotros nos comportamos de esa manera. ¿De qué nos preocupamos, verdad? Si Jesús está con nosotros. La razón por la cual nosotros nos preocupamos es porque no tenemos la confianza o fe o una relación con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante tener esa comunión con Jesús. El Señor aquí hace una invitación y nosotros debemos de ir y aceptar esa invitación. No necesariamente tiene que ser en la noche cuando vengas de tus quehaceres, sino en el transcurso del día estar confiado de que Dios te va a ayudar. No importa qué tan grande sea tu problema, no importa qué tan difícil sea tu problema, el Señor está contigo. De igual manera, aquellos que me escuchan y no tienen a Cristo en su corazón, el Señor les está haciendo una invitación también a ustedes. Así que el Señor dice, vengan a mí los cargados y cansados. Porque créanme, si tú estás escuchando eso, no es por casualidad. El Señor te está diciendo que vengas a Él para que puedas descargar toda esa carga que tienes. Pues bien, el Señor dice, venid en pos de mí, vengan a mí los trabajados y cargados, los trabajados y cargados que yo los haré descansar. Ahí está la promesa del Señor. Ahí está la promesa. Dije que primero era una invitación, segundo era una promesa. Entonces el Señor dice que nos hará descansar. Aquí la pregunta es, ¿cómo vamos a descansar en el Señor? Entonces el Señor mismo responde en el versículo 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Entonces, ¿cuál es el yugo del Señor? ¿A qué se refiere el Señor con el yugo? ¿Sabes? Si leemos en el contexto de esta parte de la Biblia, los fariseos, los religiosos de ese tiempo, ponían muchas cargas a las personas que ni ellos mismos podían llevar. Entonces el Señor en el contexto aquí está hablando a los religiosos que eran tan legalistas que ponían tantas cargas en la gente que las estresaban, las cargaban. Y entonces los discípulos de Jesús medían lo que hacían los fariseos con lo que el Señor hacía. Por eso el Señor les está diciendo, lleva mi yugo, porque mi yugo, dice, es fácil, fácil de llevar. Pero hablando acerca de las circunstancias de la vida que nosotros tenemos, a veces nosotros nos comportamos como esos fariseos y nosotros mismos nos cargamos muchas cosas y no descansamos en que el Señor puede ayudarnos. Le ponemos tanta carga, le damos tanta importancia a cosas tan insignificantes que nos sentimos morir y nos hagamos en un vaso con agua. Nos sentimos tan ansiosos, estresados, que no podemos ni dormir, no descansamos ni física ni espiritualmente en el Señor. Pero el Señor hoy nos está diciendo, venid a mí los cargados los trabajados y cargados que yo los haré descansar. Esa es la promesa y hay que llevar su yugo. ¿Y cuál es el yugo del Señor? Bueno, hablando del contexto de los fariseos, está hablando de que ellos ponían muchas trabas para seguir a Dios. Pero el Señor está diciendo, mira, ¿cuál es mi yugo? Es las enseñanzas que les estoy diciendo, que es la palabra del Señor. Él está hablando a nombre del Señor. Él está diciendo muchas cosas que tienen que hacer, que para el tiempo que Él las dijo, eran revolucionarias, porque los religiosos de ese día pedían o hacían muchas cosas para poder llegar al cielo. Pero el Señor está diciendo, como leemos en Juan 1:12, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, serán llamados hijos de Dios. Leemos también en Juan 3:3 que dice, tienes que nacer de nuevo.
Leemos en Corintios 5:17 que dice que a todos los que están en Cristo, nuevas criaturas son, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea, el Señor está diciendo que lo que yo les traigo a ustedes es para que cambien sus vidas, para que sean diferentes, pero es fácil de llevar, solo tienen que hacer la voluntad de mi Padre a través de su palabra. Y esa es la condición, queridos hermanos. Llevar el yugo del Señor es hacer la voluntad de Dios a través de su santa palabra. Hay dos cosas que todo cristiano tiene que hacer para crecer, madurar. Es orar al Señor y leer, estudiar, meditar, memorizar y poner en práctica la palabra del Señor. Orar y Biblia. Y a veces los cristianos no hacemos eso. Y por eso estamos tan estresados y tan cargados por todo lo que nos rodea. Llámese trabajo, llámese afanes de la vida cotidiana, llámese también cuestiones de la iglesia. Hermanos, yo me he sentido así. He pasado procesos complicados, difíciles, que siento que no hay solución. Pero al mismo tiempo el mismo Espíritu me redarguye para que me dice en quién Dios has confiado, en qué Dios has confiado. Es el creador de todo. Él es nuestro Señor, Salvador, proveedor. Él es nuestro sanador. Por eso el Señor nos está haciendo una invitación a que vayamos a su presencia, vayamos a su cobijo, como dice el Salmo 91. Debemos de ir, como dice el Salmo 91, dice el que habita al abrigo del Altísimo. O sea, no es el que visita, sino el que habita en la presencia del Señor. Entonces, primero hay que aceptar esa invitación. Segundo, hay que recibir esa promesa y hacerla de nosotros propia. Y tercero, hay que obedecer su voluntad a través de su palabra para conocer cuál es el yugo del Señor. Pero él dice, cuando dice en el versículo 29, acerca de que nosotros debemos de llevar su yugo, dice que aprendamos de él, que él es manso y humilde. Y a veces nosotros nos creemos más inteligentes que Dios. Leemos en la Biblia a través del consejo de otros que tenemos que obedecer la palabra y a veces nosotros no queremos. Somos soberbios y no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos y por eso nos va mal en la vida. Las decisiones que tomamos cada día tienen que ir guiadas a través de su santa palabra, a través del Espíritu Santo. Y no podemos ser guiados a través del Espíritu Santo si no tenemos comunión con Dios. Y no podemos saber cuál es la voluntad de Dios si no sabemos nada de la palabra misma de Dios. El yugo del Señor es hacer la voluntad de Él y ser lo suficientemente manso para obedecerla y aceptarla y ser guiados por ella. Pero a veces somos tan egoístas y tan prepotentes, nosotros los cristianos, que queremos hacer lo que nosotros queramos hacer, no lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y por eso nos va mal, y por eso nos cargamos, y por eso nos estresamos. Toda decisión que tomemos en la vida tiene que ser guiada por el Señor a través de su palabra. Eso es tener el yugo del Señor en nuestra vida. El Señor dice que es fácil de llevar. Si te dirá, la vida cristiana es difícil, no es difícil. Nosotros mismos la hacemos difícil porque no obedecemos, queridos hermanos y queridas hermanas. Por eso el Señor te hace una invitación, nos hace una invitación a que vayamos a su presencia. Nos da una promesa, pero también nos da una condición. Lleve mi yugo y sean mansos para obedecer lo que el Padre quiere para sus vidas. Acepten la voluntad de Dios. En este día, a ti que no eres cristiano y has escuchado hasta aquí, querido hermano, querida hermana, si no tienes a Cristo en tu corazón, acepta la invitación que el Señor te hace. Y si tú estás estresado y cargado y piensas que no hay salida para tu problema, para tu circunstancia, sí la hay. Y eso es Cristo Jesús. Ven a Él. Acepta las promesas de Él y lleva el yugo del Señor, que es fácil de llevar si obedecemos su santa palabra. Dios bendiga su vida, querido hermano.
Descansa en el Señor. Descansemos en el Señor. Ya basta de todo estrés, de todo cansancio, porque el Señor nos invita a ir a Él. El Señor nos invita a descansar y llevar su yugo. Dios te bendiga. La paz de Dios esté contigo.